Bueno, bienvenidos a todos a este, creo que ya estamos séptimo programa de Esto que es Sin Corbata. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar recorriendo un poco su historia, la historia de su padre. Bueno, Silvia, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Quería empezar preguntándote un poco de tu historia. Hoy en día sos la vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo. Y te quería empezar preguntando también qué hacen un poco desde esa asociación y por qué nace. Bueno, nosotros nos ocupamos fundamentalmente de la difusión de la historia completa en el país, está circunscripto puntualmente a la década del 70. Y también tenemos una actividad que refiere a la concordia política, a la necesidad de la concordia política entre los argentinos. Eso es de lo que nos ocupamos. ¿Y cómo nace? Me habías preguntado. A raíz de la asunción del doctor Néstor Kirchner, donde empezaron a- a tener más vigencia todas las problemáticas de los años 70 y en particular las víctimas de las organizaciones armadas, nos sentimos muy agredidas por el gobierno de De- Néstor Kirchner, después los gobiernos de Cristina Kirchner, digamos, particularmente ofendidas. Durante los otros gobiernos, tanto Alfonsín como Menem, ¿existía algún tipo de memoria o directamente era un tema que no se tocaba o prácticamente no era de interés? No, en realidad esto viene desde la época del doctor Alfonsín, con el advenimiento de la democracia, se juzgan a las juntas militares, pero a partir de ahí, eh, esto sería el comienzo, ¿no? Empieza a haber toda una movida, perdón por la Sí, obvio. vulgaridad, una movida con respecto a eh, los derechos humanos y bueno, y enfocada puntualmente contra los militares. Esto con el tiempo se fue acrecentando. Quizás en la época del doctor Menem hubo más tranquilidad, pero de las víctimas que dejaron las organizaciones armadas prácticamente no se habló nunca. Al contrario, y con los gobiernos kirchneristas puntualmente se omiten, no sé si vos te habrás dado cuenta, todas las víctimas que existieron antes del 24 de marzo de 1976. ¿Crees que es un tema hoy en día tabú o la sociedad también está preguntándose más sobre estos temas? No, no, yo creo que es un tema ideológico y es un gran negocio Mm. para las organizaciones de derechos humanos. Eh, y tabú, no sé si decirte que es tabú, digamos, Tabú en el sentido que muchas veces salir a mostrar ese otro lado de la historia, creo que mismo a vos te habrá pasado que te marcan y te dicen no, porque vos defendés a los militares como si estuvieses avalando una parte por mm, defender la otra, ¿no? absolutamente. Mira, por más que yo digo que somos muchas las víctimas que dejaron antes del 76, con que vos digas eso, lo menos que te van a decir es facho. Mm. ¿Entendés? Es decir, y están desinformados, aparte, pero hablo hasta mismo de los periodistas, ¿eh? Sí. Que estás a favor de los represores, digamos, hay, o de los genocidas, digamos, hay palabras que ya están instaladas, y bueno, que se las usa con bastante liviandad. Sí, en ese sentido nos sentimos mirados distintos. Mm. ¿Y sentís que en algún momento sentiste cierta discriminación, por ponerlo de ese modo? Yo creo que un poco lo hablamos afuera, pero tal vez en una universidad pública no se puede hablar de este tema, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Ni en ninguna En escuela una escuela. del Estado, no. Em, bueno, sí, hablando de lo que hablábamos fuera de cámara, digamos, con respecto a las charlas que suelo dar en institutos educativos, esto lo hago con un grupo de gente, ¿no? Em, para que se entienda mejor, estas son charlas por la concordia política que las hacemos con militares, con miembros de las organizaciones armadas y con víctimas de ambas partes, ¿no?
cuando las hacemos y nos reciben en un colegio, por supuesto, las hacemos con el último año de la secundaria. Sí. Pero en general las autoridades del colegio les avisan a los padres y les dicen que están invitados a presenciar esos coloquios Mm. para que vean que no hay ningún tipo de adoctrinamiento, así se dice. ¿Y en algún momento de esas charlas tuvieron tal vez alguna situación complicada con alguno de los padres que directamente no quería que sus hijos escuchen eso o padres que no mandaban a sus hijos al colegio ese día? No, yo tuve en dos oportunidades, esto es personal, en dos conferencias distintas, gente que cuando uno abre la pregunta se para y me dicen, señora, yo no puedo entender cómo usted habla de concordia política, o sea, te hacen una crítica a tu sentir, a tu manera de cómo ver las cosas. eh, Eso sí me ha pasado, pero en los colegios no. Mm. Siempre hablando del ámbito Sí. privado, las universidades, no. Es bien visto. ¿Es bien visto? Sí, sí. Y bueno, metiéndome un poco en tu historia, hablar un poco del tema de tu padre que fue secuestrado, digamos, por Mm. montoneros, ¿no? Por el Por ERP. el ERP, sí. Ujú. ¿Te acordás o sea, en qué momento fue, qué pasó ese día antes o en el momento que lo secuestraron? Sí, me acuerdo de todo porque yo ya era grande. Sí. Este, era enero y era un sábado a la noche. Yo, ¿por qué te digo, te doy este detalle? Porque en enero se hace todo el traslado de los militares de un lugar a otro, otros están de vacaciones, los solteros, al ser sábado, salieron con sus novias o salieron solos, con lo cual en la unidad militar prácticamente no había oficiales ni suboficiales. Y mi papá estaba comiendo muy cerca en la casa de otra gente, de otros oficiales. Yo estaba en mi casa con un par de amigos, dos o tres amigos, porque había sido mi cumpleaños. Y bueno, como a las 12 menos cuarto de la noche, vos lo que querés es que te cuente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mismo lo voy a sintetizar. 12 menos cuarto de la noche, se escucha, yo creí que eran, no sé, una fábrica de fuegos artificiales que había Mm. cerca, pero eran tiros que yo no reconocí como tales, pero sí los que me estaban visitando los reconocieron como disparos e inmediatamente se van. Nosotros vivíamos enfrente al cuartel Mm. y bueno, mi papá entra a mi casa, o sea, estaba muy muy cerca y empieza a bajar las persianas, nos pide a nosotros que nos tiremos al piso, somos tres hermanos, que nos tiremos al piso, que nos tiremos al piso. Él busca a mi hermano varón, que en ese momento tenía 9 años, que estaba durmiendo, como todos los chicos les gusta dormir en la cama matrimonial, y lo pone en el piso. Bueno, la verdad que es un momento muy choqueante, es Uy. una cosa que no te olvidas jamás. Y bueno, y mi mamá desesperada, tratando de pedir ayuda, ya las líneas de teléfono estaban cortadas. Habían sido cortados por la por Claro, el ERP. sí, y eh, sé que se pidió que se cierren las salidas esto fue en Azul, Mm. en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, se pidió que se cierren las salidas en la ruta, no lo hicieron. El gobernador de Buenos Aires, de apellido Videgain, estaba en Azul porque era de Azul, tampoco prestó mucha colaboración. Y lo más importante es que esto fue durante un gobierno constitucional. Sí. Estábamos en democracia en el año 74. Bueno, este ataque dura como hasta las 3:30, 4 de la mañana, muy fuerte. Más o menos atacaron 200, 250 personas, que eran los serpianos. Estaban todos vestidos de militar, el mismo uniforme que el ejército. Y los militares que estaban ahí estaban todos vestidos de civil, Ah. porque era sábado a la noche y eran muy pocos.
Ellos entraron también en camiones y en micros que estaban pintados del mismo color verde del ejército y con un material de juego muy importante, que creo que lo más liviano, lo más eran ametralladoras, granadas, bueno, este, Había toda una preparación y un financiamiento y tremendo, casi tremendo. más que los militares. Absolutamente, porque aparte en ese momento estaban todos, eran pocos y había militares que habían llegado el día anterior de Claro. pase, no los conocía nadie, nadie. Y igual, bueno, ellos hicieron uno de los ataques más sangrientos en la República Argentina porque mataron a otro jefe, mataron a la señora del otro jefe que le habían tomado como rehén, dejaron cantidad de heridos, algunos de gravedad que hubo que evacuar en helicóptero, y, y se llevaron secuestrado a mi papá durante 10 meses exactos. ¿Tu padre qué rol tenía ahí dentro del ejército? Era una unidad militar que estaba compuesta por un regimiento de caballería y un grupo de artillería. Y mi papá era el jefe del grupo de artillería. Este, quiero contarte que no querían plata por él, no querían dinero, lo que querían eran canje por terroristas que estaban detenidos de forma legal por haber atacado, por ejemplo, el Comando de Sanidad o bueno, Todo esto este, recordemos en democracia. todo en democracia, sí. Y, y fue lo que dispara el discurso, uno de los discursos o el más fuerte de Perón, eh, donde dice que a este reducido número de psicópatas hay que ir exterminando uno a uno por el bien de la República. Eh, este es uno de los discursos más conocidos. Así que bueno, como no se lo canjeó jamás, eh, en un control de ruta, eh, lo trasladaban de una cárcel del pueblo a otra y lo habían como dopado, lo metieron en un armario metálico y bueno, se cruzan con un control de ruta, el armario iba adentro de un arrastrojero, no sé si sabes lo que es, Sí, sí. no sé si existen aún. Eso no sé, pero lo conozco. Y bueno, hay un control de ruta, se asustan los serpianos, se produce un tiroteo, esto es en la zona sur de Buenos Aires, Vicente Solano, y bueno, eh, el que manejaba el arrastrojero eh, abre la caja del arrastrojero, abre el armario donde iba mi papá y lo mata, porque ellos tenían orden de no entregar sus rehenes vivos. Mm. Lo mata de 3 tiros en la Estos 10 cara meses después de haberse. en 10 meses exactos después. Y durante esos 10 meses que él estuvo secuestrado, ¿saben dónde estuvo? ¿No? No, nunca lo supieron. No. Eh, vos sabés que yo sé que hay gente que lo sabe, escritores o investigadores, sé que saben, pero me quisieron decir en su momento y yo realmente no quise saber nada porque no me aporta nada y bueno, eh, pero no, nosotros nunca supimos. Y durante esos 10 meses, en algún momento tuvieron contacto con él. Sí, tuvimos contacto a través de cartas que le escribían. Qué lástima que no traje nada de documentación, pero Después, si querés, igual me lo puedes mandar y lo podemos buscar también en bueno, las sí, redes. sí, sería Estaría muy importante bueno. para que vean los más jóvenes. Por cartas, en un papel de primera calidad, que tenía grabado al agua la imagen del Che Guevara, y los sellos del ERP, y bueno, lo dejaban escribir para decir que estaba bien y para pedir el canje. Particularmente pedían por eh, unos detenidos que habían atacado lo que era el comando de sanidad, habían matado a un coronel. Y durante todo ese tiempo, ¿hubo algún tipo de intento de negociación para que entreguen esos presos montoneros, del ERP, perdón, que estaban ahí? ¿O en ningún momento hubo, No. o ni siquiera pudieron, no tenían cómo hacerlo? Eh,
nosotros tuvimos no la familia, sino, digamos, un contacto familiar, tuvo un encuentro personal con los que lo tenían capturado. Eso fue lo más cerca que estuvimos. Después todo dependía de las autoridades del gobierno. Ya en ese momento estaba María Estela Martínez de Perón, y bueno, y yo calculo que de las del ejército. Lo que pasa que el ejército sin autorización del gobierno no podría hacer mucho. Pero no, nunca dijeron de canjearlo, porque dicen que, bueno, las Fuerzas Armadas no negocian, no canjean. Y durante ese tiempo, ¿tuvieron algún tipo de apoyo tanto del gobernador de la provincia o desde algún grupo o político o civil? Creo que no, pero no, de autoridades, yo te voy a decir algo, mira, recién eh, en noviembre del año pasado a mí me llamó un funcionario para solidarizarse con un problema de censura que tuve y, y por el aniversario de mi papá. Pero esto no nos pasó en general, es decir, en el momento del secuestro y de la muerte, sí recuerdo que eh, mi mamá estaba en mucho contacto con el ministro de Defensa, que se llamaba, creo que Sabino era el apellido. Bueno, pero él no pudo hacer nada, o quien estaba más arriba de él, la verdad que no lo sé. Pero después no, ni organizaciones de derechos humanos, nada, de ese tipo de cosas, nada. Y durante esos 10 meses que él estuvo secuestrado, ¿ustedes como familia podían hacer vida normal o era un tema digamos, tocaba todos los ambientes, tanto de tu vida como la de tu familia? ¿Cómo fueron la vida durante esos meses que estuvo tu padre secuestrado? Vos sabés que nosotros hacíamos la vida normal, digamos, íbamos al colegio, eh, tratábamos de llevar sí, una vida lo más normal posible, preparábamos nuestras clases prácticas, es decir, por supuesto que uno después de una experiencia así pasa a ser una persona distinta para toda la vida, Mm. pero bueno, de hecho cuando lo mataron, nosotros nos enteramos a la madrugada, pero estábamos en pleno periodo de estudio, ¿no? Eso fue en noviembre, en el mes de noviembre. Sí, mi mamá pidió no tener custodia y bueno, eso también nos relajó bastante, no tener a Sí. alguien que te esté mirando, que te esté siguiendo para un lado, para el otro, eso también nos relajó bastante. Pero bueno, el tema vino después que lo mataron, porque estas cosas, digamos, hay muchas cosas que yo podría contarte del secuestro, eh, pero no es que, bueno, lo mataron y ahí terminó. Después viene Claro. todo el tema de la superación de cada integrante de la familia, cómo lo vivió. Estos son duelos que nunca, Nunca termino. exacto, que no se terminan nunca. Te quiero decir una cosa, Agustín. Quiero decirte que el nombre de quien lo mata, Mm. que se llama Sergio, o se llamaba Sergio Dikovsky, y quiero contarte que está homenajeado en el Parque de la Memoria. Sí, eso, ¿Sabías? eso lo sabía. Y justo te iba a preguntar un poco sobre eso, que es, ¿cómo vís vos cada 24 de marzo, o sea, el Día de la Memoria, cómo lo vivís vos? Porque creo que se homenajea a solo un lado. Desde tu lado me parece que debe ser hasta casi, justamente con Sí. lo que decís ahora, un día, no sé si decirlo trágico, pero no es un día de recuerdo. Sí, es de recuerdo, pero en otro sentido. Hubo varios años que no vi nada por televisión porque
he llegado, por empezar, porque nos hacen mal a todas las otras víctimas, o sea, no es una fecha inclusiva, ahora que Mm, les gusta tanto usar esa palabra, no es una fecha inclusiva, es una fecha muy triste para todos los argentinos, en donde solo se recuerda y se homenajea a una parte. mm. Por eso te decía anteriormente, todo esto es ideológico. Eh, y es un homenaje llamado así, entre comillas, donde participan grupos musicales antes, Mm. una cosa Es como muy una fiesta rara, prácticamente. claro. Sí. eh, es un festejo más que un homenaje, donde vos ves grupos musicales, donde la madre de Mayo, una de las madres de Plaza de Mayo, más conocidas como es Eve de Bonafín, llama a tomar las armas, o Mm, sea, es una cosa muy rara. Y donde a nosotros, las otras víctimas, nos duele particularmente, mm. porque nuestros parientes, nuestros muertos, no son ni han sido tenidos en cuenta. Te quería preguntar también, ustedes, cuando, o sea, ya su padre estaba secuestrado, ¿cómo se enteran del asesinato? Bueno, a la madrugada nos llaman por teléfono, vienen unos íntimos amigos de mis padres, y llaman por teléfono, ¿eso querés que te cuente esas cosas? Sí, o sea, ¿cómo fue, digamos? Eh, que bueno, habían matado a una persona que estaba secuestrada, y bueno, había que ir a reconocer el cuerpo, a ver quién era. Un íntimo amigo de mi papá va y lo reconoce como tal. Y bueno, y qué sé yo, yo me acuerdo que me habré levantado a las 5 de la mañana cuando escuché el movimiento en mi casa. Y bueno, y es también un estado de confusión porque es que nosotros siempre pensamos que lo iban a alargar. Claro, te iba a preguntar si tenías esa Claro, ilusión. sí, sí, sí. Porque aparte, bueno, como ya hay gente que no está, te puedo dar hasta los nombres. Hubo un jefe de policía que se llamaba Villar, y que quiso encontrarse con mi mamá porque ya sabía que mi papá estaba muy mal. Mi papá estaba en esos pozos que no sé si conoces, que están en subsuelos, unos pozos de 1 por 1,5, una cosa así, sin ventilación, o en unos jaulones que había. Tengo muy buenas fotos de esas, te las voy a pasar, que eran para 4 o 6 personas, horrible. Y este comisario, que era el jefe de la Policía Federal, quiere encontrarse con mi mamá, no en Buenos Aires, en Córdoba. Los dos viajan a Córdoba, por supuesto, por vías separadas, y él le dice a mi mamá que él está dispuesto a canjearlo, porque él sabía que estaba muy mal. Mm. Y bueno, eh, vuelven los dos a Buenos Aires y a Villar lo matan los motoneros, días antes que lo matan a mi papá. Él se va a dar un paseo con la mujer por el Tigre y explota una bomba que habían puesto los montoneros matándolos a los dos. Mm. Este, bueno, pero ¿por qué llegamos a esto? No sé qué me habías preguntado. ¿Cómo nos No, enteramos? sí. Eh, bueno, la verdad que para nosotros fue muy choqueante porque, ya sabes qué, mi mamá me pidió que empiece a avisar a la gente. Mm, Y ya estaba en la tapa de todos los diarios, sí. ¿viste? O sea, y yo empecé a llamar y, y me pasaba que llamé a una íntima amiga mía y me atendió el padre y yo no podía hablar. Y el padre no sabía qué decirme porque ya lo sabía. Bueno, qué sé yo, fue fuertísimo ese, aún hoy no lo podemos creer. Se habla muchas veces desde el otro sector de memoria y justicia. Ujú. Eh, Como recién hablábamos, la memoria, en su caso, por lo menos reconocida oficialmente, casi no está, y la justicia tampoco. Hace poco, hace una semana atrás, me parece que fue, se reabrió una de las causas, eh,
donde justamente se investigaba un atentado que fue un colegio. Al Eh, comedor de al, de la Superintendencia de la Policía Federal. perdón, al comedor. Eh, ¿cómo tomas eso? Es cierto que nosotros, para nosotros no hay memoria, no hay justicia y no hay verdad tampoco, porque nosotros también tenemos el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido y sin embargo no nos dejan. Este es un pedido de reapertura de la bomba que hubo en el comedor de la superintendencia. Era un comedor que estaba abierto al público también, digamos, a los empleados que trabajaban más cerca de esta superintendencia, y fue puesta en el 2 de julio de 1976. Fue el atentado más grande después de la AMIA. Mm. Y es el más grande que se ha puesto en el mundo, la bomba más importante que se ha puesto en el mundo, en la policía del mundo, ¿no? Que dejó 23, 24 muertos y ciento y pico de heridos. Eh, yo tomo bien este pedido de reapertura. Quiero decirte que ya se había pedido anteriormente, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, quedó a cargo de la doctora Servini de Cubría, y ella cerró la causa en ese momento porque dijo que no había pruebas que demostraran que era un delito de lesa humanidad. Es decir, para la doctora Servini de Cubría esto es delito común. Sí, es así. Semejante atentado para ella es delito común. Ahora la Cámara le pide que observe bien las pruebas aportadas, porque hay estados, ayuda de otros estados y encubrimientos, y bueno, se aportó en ese momento mucha data y se aportó ahora nuevamente. Así que, bueno, yo lo recibo bien. Las víctimas de ese atentado también, pero hace 40 años que ocurrió este hecho. Mm. Tarde, ¿no? Totalmente. Eh, hace un ratito hablábamos del tema de la censura, que te han censurado en medios y en diversos lugares. Eh, ¿Vos sentís que empezó con el kirchnerismo? ¿La censura? Sí. Sí, sí. Y te voy a decir por qué, porque nosotros antes no teníamos exposición pública. Ujú. Esto empieza, cuando te digo nosotros, es las víctimas, Sí. con el gobierno de Néstor Kirchner, y la agresión llegó a tal punto que, bueno, empezamos a reaccionar y nos empezamos a conocer entre todas. Siempre alguien tenía un conocido que le habían matado, o Montonero, o el ERP, o había sufrido algún atentado, así que fue como nos empezamos a conocer. Y bueno, y lo que no sale en televisión o en el diario o en la radio no existe, es Sí. así, tiene que salir en los medios. Así que la vida nos sorprende a nosotros dando de pronto entrevistas, o ya sea para algún libro o una tesis. Por eso la censura exactamente viene con el gobierno kirchnerista, antes no. Hoy en día creo que hay un debate que se está recién a pasos muy chiquitos empezando a dar, que es el tema del número de víctimas durante el gobierno militar, que es un tema que vos has tocado varias veces. Eh, ¿Sentís que es un tema que, ahora hay mucha gente que viene y te dice no, porque ya todos sabemos que no son 30.000, pero no se tiene que hablar de este tema? O hay gente que también dice, bueno, son 30.000, que es un tema que dicen, pero esto no se tiene que debatir. ¿Vos crees que hay que debatirlo, que es, bueno, si no sabemos, no sabemos, pero que sea así, o hay que ponerlo en discusión? Bueno, es que en realidad los números están, los ha dado la CONADEP, los han dado distintas instituciones, no son 30.000, pero es que realmente no tendría que ser ni uno, esa es la realidad. Pero bueno, son 8.000 y pico, 7.000 y pico, yo no tengo el número exacto. Sí tengo en el celular los números, pero eh, ya lo dijo el inventor del número de los 30.000, Mm. Luis Labraña, que él puso el número. De todos modos, eh, tampoco creo que se tenga que dar un debate, ya te digo, porque los números están. Pero sabrás que hay obligatoriedad, hay una ley
eh, Sí, la de que Vidal. de obligatoriedad decir 30.000, que se da en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y ahora el que no dice 30.000 está en estudio de una sanción y de una multa, por no decir 30.000. Volviendo al tema del debate, ya está, digamos, no son 30.000. La prueba está en el Parque de la Memoria. No pueden ni llenar el monumento. Las placas están vacías. ¿Por qué un número menor no es tan malo que 30.000? Sí que es tan malo. Es malo igual un número menor. Está creo que esa confusión que creo que ni siquiera vale la pena mucho hablar del tema, pero porque te dicen, no, porque si vos decís que no son 30.000 directamente avalás a los militares y estás de acuerdo con que hayan matado sean 9.000 30.000 o dos personas, directamente vos lo estás avalando. Es muchas veces ese es el argumento que te dan, ¿no? Sí, exactamente así. O sea, y como no saben, digamos, porque muchas veces hay como una caseta incorporada, no quieren hablar del tema más. Pero en general no te dicen no quiero hablar del tema, te dicen, bueno, no, vos porque defendés el gobierno militar. Y la verdad que uno no defiende ni una cosa ni la otra. Fuimos parte de la misma violencia, tanto de un lado como del otro. No es que uno avale una violencia así y otra no. Pero bueno, enseguida aparece el discurso de, bueno, vos defendés a los militares, vos defendés a los represores, sos facho, estás con la dictadura, bueno, todas esas cosas no se pueden creer, es un discurso tan facilista. ¿A vos te duele como hija de un militar el rol en el que han puesto los militares en los últimos años? Sí, por supuesto. Aparte tengo un hermano militar, porque también creo que no hay que poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Eh, pero me duele mucho porque si bien esto ocurrió en un gobierno constitucional, también hubo muchos atentados en pleno gobierno del proceso, eh, y donde mataron muchos militares, muchos soldados, aparte de los civiles, de los jueces, de los niños. Pero yo creo que esos militares, eh, haciendo caso a un decreto del Poder Ejecutivo, expusieron también su vida. Y a mí me duele mucho eso, porque ha habido muchas bajas también que no son reconocidas, y hay mucha gente que aún hoy está pagando por por haber obedecido este decreto del Ejecutivo que llamaba a aniquilar a la subversión, eh, y que está, ya te digo, pagando estas cosas detenidos en cárceles comunes, ¿no? Y también hay muchas personas que fueron asesinadas por el ERP que nunca se investigó y que ni siquiera las familias pudieron reconocer los cuerpos y que ni siquiera saben hoy en día qué pasó con ellos, ¿no? Vos sabés que tenemos un relevamiento de la cantidad de víctimas y todos los días hacemos unas efemérides, pero aún hoy siguen apareciendo víctimas que fueron asesinadas por él o montoneros, o a veces por organizaciones que no sabemos ya ni cómo se llaman, porque habían desprendimientos menores que se fueron fusionando con los montoneros, o más que nada con los montoneros. Y, y aún hoy siguen apareciendo víctimas. Increíble. Te iba a preguntar también, en 2019, en la campaña pasada de las elecciones, al final de la campaña creo que Macri había hecho una promesa relacionada al tema de las víctimas del terrorismo. Eh, ¿Qué te produce a vos que la política, y tanto a nivel nacional de en ese momento Macri como presidente, por lo menos toque ese tema en campaña y se discuta? Yo sé, yo estuve cuando Macri hizo el anuncio, fue por un ataque a Formosa, de Montoneros a Formosa, donde mataron en principio 10 soldados, entre otra gente, y Macri creo que le faltaba, no sé, fue en octubre lo hizo, Sí, el 5 de octubre, sí, a fue las para el 4 o final 5, de... exactamente. Bueno, yo lo viví como una actitud especulativa.
porque Macri venía muy mal en las encuestas aparte. Pero bueno, eh, no dejaba de ser un gesto. Todo esto de lo que estamos hablando, de las víctimas escondidas y de las víctimas ignoradas de la década del 70, es una gran deuda que tiene la dirigencia política en esta cosa de tomar el toro por las astas y decir, bueno, a ver, ¿quién fue responsable de esto? ¿Cómo llegaron a esto? Tratar de darle el cierre Sí. a esta década que Se- aún hoy nos hace sufrir. ¿Sentís que, bueno, desde el sector tal vez del peronismo tal vez es un poco más fácil de identificar que no se busca hacer un cierre, pero sentís que como sociedad en general eh, quedamos muy atados a esa época? Sí, absolutamente. Por dos razones. Primero, porque la mayoría de de la clase política busca la corrección política. Sí. A lo mejor sabe exactamente, muchas veces nos dijeron, sí, yo viví esa época, pero bueno, se le tiran las organizaciones de derechos humanos encima, entonces prefieren no abrir la boca, buscando la corrección política. Eh, Eso es en general el denominador común que hay entre todas. Eh, y esto abarca, ya te digo, sí, los peronistas, los radicales, todas las... Los sectores políticos. Exacto. Y en algún momento, eh, a ver, creo que siempre les habrá pasado de sentirse solos, ¿no? En el sentido de una sociedad que en su mayoría acompaña y solamente habla de una parte de los hechos y de la política que ni siquiera toca el tema y si lo toca tal vez hace algún anuncio pequeño, pero no es un tema en debate. ¿Les pasó eso de sentirse solos y decir, che, tenemos a todos en contra, tenemos a la política, a la prensa, a una gran parte de la sociedad en contra? Sí, el problema, terminando de contestar, Sí. porque me dispersé tu pregunta anterior, es político. Mm. La solución es política. Por eso te decía que, bueno, todos buscan la corrección política y todo lo demás. Sí, nos hemos sentido solos eh, sí, por parte de los medios. Ellos tenían sus aprietes también, Sí. ¿eh? Si no les quitaban la pauta publicitaria, digamos, eh, por la clase política, por esto que te digo, que bueno, que saben, pero bueno, buscan la corrección política. Muchas veces por parte de la sociedad, sí, mucho tiempo, porque quizás por miedo no nos acompañaban, cerraban la boca. Eso ha ocurrido mucho, ¿eh? Y te habrá pasado solamente de que alguien se te acerque y te dice, la verdad que los defiendo, estoy de acuerdo con Sí, ustedes, pero sí, no puedo decirlo. sí, eso nos pasó mucho. Ahora es como que hay como otra apertura. Mm. Por empezar de la gente de tu edad, un poquito más grande, eh, dan otra apertura a la sociedad porque hay otro interés, hay otro conocimiento, pero si no, no. El acompañamiento era así, personal. Te apoyo, me solidarizo, pero nada más. ¿Y qué sentís que cambió? ¿O es otra generación nomás? Creo que es otra generación. Después la dirigencia política sigue igual con respecto a estos temas. Mm. No, es otra generación. Bueno, te quería hacer una última pregunta que es con la que siempre cerramos el programa, eh, que es, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? ¿Quién? Quien sea. Cualquiera. Quien sea. Qué difícil Es re eso. difícil, sí. Suele pasar No, siempre lo mismo, que tal vez no, si le preguntas qué consejo querés dar, es mucho más fácil, pero el mejor consejo que te dieron suele costar. porque tampoco uno quiere caer en lo que es más fácil, qué sé yo, que siempre tiene que ser honesto, no, no, tiene que ser otra cosa. Pero no,
así apurada no. ¿A qué parte me voy a ir pensando en esta pregunta que me hiciste? Después de última me lo mandás por WhatsApp y queda para las Sí, redes. sí, sí. Y entonces te voy a cambiar la pregunta para terminar. Y si querés compartirnos tal vez un recuerdo que tengas con tu padre. Eh, bueno, sin llorar es esto, ¿no? Si sale, sale, no, no vas a forzar. Bueno, me acuerdo que él tocaba muy bien el piano. No había estudiado piano, pero lo tocaba muy bien, le gustaba el jazz. Entonces sí me acuerdo de estar sentada, mis hermanos y yo, cerca de él, con mi mamá, mientras lo escuchábamos tocar jazz. Y esa es una imagen, sí, que tengo muy vívida. Bueno, quería agradecerte por el tiempo, por venir. También a toda la gente que nos está mirando, agradecerles por estarnos mirando. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el mismo horario, en el mismo canal. Muchas gracias a todos, muchas gracias No, por a venir. vos, a vos.